¿Qué tal, amigos del canal 56 del Congreso de la República? Bienvenidos a su programa Más Economía. Vamos a conversar con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Carlos Durán, porque además están por cumplir su 124 aniversario, un gremio importante en nuestro medio que aporta, que da sugerencias y que siempre está pendiente del quehacer del día a día de nuestra economía. Vamos a saludarlo. Señor Durán, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, gracias, Clorinda, por la invitación. Con mucho gusto para colaborar con ustedes y, como bien lo has dicho tú, con la algarabía de un aniversario más de la Cámara, 124 años de existencia y de trabajo ininterrumpido en pos de un país cada vez más equilibrado y un país cada vez más desarrollado. Así es. Eso es lo que me lleva a preguntarle en primer término, ¿cómo observa usted el desempeño de nuestra economía, ¿no? Acaban de ocurrir hechos importantes. Uno de ellos es la recuperación del lote 88 para el mercado nacional, para el mercado interno. Y esto pues con la venia de los inversionistas. Bueno, esto es una noticia importante, sobre todo en la perspectiva que tenemos, que en los últimos años el Perú ha venido creciendo a un ritmo importante, que es asombro de muchos países vecinos y de otros hemisferios. La tasa promedio de crecimiento del Perú en los últimos años ha estado casi cerca del 7%, si nos olvidamos de algunos años de crisis que hemos tenido, 2008, 2009, y la proyección de crecimiento del Perú para los próximos años nos marca tasas de crecimiento en promedio de 6, por un lado. Por otro lado, tenemos una tasa de inflación de las más bajas de la región. Esperamos este año estar por debajo del 3%, que es la meta que se ha planteado el Banco Central de Reserva. Tenemos una estabilidad macroeconómica adecuada, una política fiscal muy responsable, ¿no? Hemos generado excedentes producto de esta política fiscal que nos permiten aplicarlos cuando tenemos problemas de frente externo, como puede ser la crisis que tenemos en Europa y Estados Unidos. Entonces, en este contexto, es bueno reconocer que el crecimiento se ha debido en buena medida a la demanda interna del país. Y la demanda interna del país se explica básicamente por dos elementos: el consumo interno, la capacidad de consumo de la población, y además la inversión privada. Entonces, miremos en esa perspectiva la noticia que se ha dado el día de hoy de tener, después de un proceso de negociación muy amistoso, el cual entiendo por las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, agradecido a los miembros del consorcio Camisea y a todos aquellos que han estado involucrados en este proceso, se ha garantizado a partir de esta negociación y de este diálogo las reservas del lote 88 para consumo interno. ¿Eso qué significa? Que va a ser un aliciente más para que el consumo interno, la demanda interna y la inversión sigan alimentando nuestro crecimiento. Eso es una buena noticia y esperemos que a partir de lo que se ha anunciado hoy día se hagan entonces realidad los proyectos que están amarrados al tema del gas natural en nuestro país. Una masificación del gas para consumo no solamente de las empresas o consumo industrial y vehicular, sino también consumo domiciliario. El desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país que va a traer una inversión inmensa y además, lo más importante, va a traer desarrollo y va a cortar las brechas que hay en el sur de nuestro país, que es una de las regiones quizás con mayores brechas de desarrollo. Entonces creo que entre este contexto el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, que celebramos en pocos días, pues se suma a estas buenas noticias que se vienen dando en nuestra economía. Efectivamente. Entonces, y bueno, usted ha mencionado el contexto internacional también. ¿Cómo están viendo las empresas de la Cámara de Comercio de Lima este año? Ha terminado el primer trimestre. ¿Cuál es su expectativa para lo que resta del año en cuanto a crecimiento, en cuanto a la demanda, en cuanto a crecimiento del componente importado, que es en buena parte parte de los asociados de este importante gremio? Bueno, en primer lugar, creo que el entusiasmo de los empresarios está muy positivo. Hicimos una encuesta hace unos cuantos meses justamente preveyendo de qué manera el impacto de la crisis de Europa y Estados Unidos podría tener en nuestra economía. Hicimos una encuesta a los empresarios de la Cámara de Comercio y el 67% de los empresarios dijeron que el año 2011 les había ido muy bien y que esperaban que el 2011 les fuese mejor todavía. Entonces tenemos un optimismo y una proyección positiva en cuanto al entusiasmo de los empresarios, que ya es un factor importante para que a partir de ahí se vayan desarrollando los proyectos. Por otro lado, la tasa de crecimiento esperada para este año, nosotros hemos proyectado una tasa de crecimiento cercana al 6%. La mayoría de los analistas coinciden en que el Perú estará creciendo entre 5.5 y 6, por lo tanto nosotros estamos también muy optimistas en el crecimiento. Hemos visto cómo el gobierno, además anticipándose a un problema que podría generarse con la situación de la crisis externa, se están aplicando ya medidas
de contracíclicas de incentivo a la inversión a través de, digamos, algunos proyectos que se van a lanzar entre el 2012 y el 2013, que son los años evidentemente más sensibles por efecto de la crisis externa de Europa sobre todo. Tenemos 10.000 millones de dólares en proyectos que ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, que están concentrados en 26 proyectos, de los cuales se van a priorizar en el año 2012 aproximadamente 2.000 millones, y el resto se van a estar otorgando y concesionando en el año 2013. Entonces, con este contexto de una inversión privada, de una inyección, digamos, de inversión pública y un incentivo para que los empresarios optimistas sigan generando valor y sigan incentivándose en sus emprendimientos, creo que el año 2012 va a ser un año muy bueno, a pesar de la recesión que hay en Europa y que ya le hemos sentido por algunas caídas en nuestras exportaciones a algunos destinos importantes, que estamos compensando con exportaciones a nuestra región, o sea, a los vecinos. Exactamente, a la región andina, a Mercosur, a Centroamérica. En eso los empresarios son muy hábiles y han logrado, muy imaginativos, ¿no? Muy imaginativos, y han logrado posicionarse aprovechando y apalancándose de lo que hoy día significa en el mundo un producto peruano. Así es. Producto peruano hoy día es significado y sinónimo de calidad. En todos los aspectos que se pueda uno imaginar, no solamente la gastronomía, sino evidentemente también los productos bandera de exportación. Señor Durán, lo escucho muy optimista, cosa que francamente es muy bueno, viniendo de un empresario, un representante del sector empresarial. La pregunta siguiente es, entonces, si así de optimistas están, ¿no va a haber problema para elevar la remuneración mínima vital si es que así se decide antes del 28 de julio? Bueno, acá hay algunos aspectos que se tienen que analizar a la luz, digamos, de este impulso de crecimiento que viene teniendo el país. Es decir, cómo mantener ese crecimiento, pero que ese crecimiento a su vez sea sostenible en el tiempo y no sea simplemente el reflejo, ¿no?, del impacto positivo de los precios de los minerales por un lado, o de un exceso de entusiasmo y el consumo interno que comienza a sobrecalentar nuestra economía. Entonces ahí creo yo que es fundamental que todos los actores económicos y también los actores políticos tengamos una visión común de desarrollar una agenda de competitividad. Entonces, la agenda de competitividad tiene que tener como foco elevar la productividad de nuestro país. Evidentemente, la productividad de nuestro país significa elevar la productividad de las empresas, la productividad del Estado como gestor o proveedor de servicios y de todos aquellos que tienen que ver con la economía de nuestro país. En ese sentido, creo que es fundamental que todas aquellas medidas que se piensen aplicar, como el caso que usted menciona, el incremento del sueldo mínimo vital, que ya se hizo recientemente un tramo. Que subiría a 750, ¿no? Claro, todo lo que se tiene que evaluar es básicamente no solo el impacto mediático, político, sino también hay que hacer el análisis del impacto económico. Creo ahí hemos escuchado al ministro de Trabajo, también se ha escuchado al ministro de Economía y Finanzas, lo importante que es evidentemente ir compensando de manera adecuada a los trabajadores, pero par y paso ir midiendo de qué manera esto puede seguir afectando o no el impacto económico del desarrollo de las empresas. Y el impacto económico es básicamente el equilibrio entre el incremento, digamos, de costos a la empresa y el desincentivo que pudiera darse para dejar, digamos, la parte formal y comenzar a fomentar más bien la informalidad, o dejar de ser eficiente o competitiva la empresa y que pueda perder mercados y por lo tanto lo obligue a ir a un tema de informalidad. Entonces creo que es fundamental que todas las medidas de políticas públicas que estén orientadas a cortar brechas, como el caso del sueldo mínimo vital, a evaluar políticas públicas de normas, como los regímenes especiales laborales, los regímenes especiales de exportación, y todos aquellos proyectos que tengan que ver con un impacto económico, sean evaluados efectivamente sobre su impacto en la productividad y por lo tanto en la competitividad de las empresas. ¿Sentiría usted que no es oportuno entonces ese incremento, que es muy pronto, que habría que esperar para el próximo año más bien? No, lo que yo sentiría es que nos falta la información para poder catalogar si es oportuno o no es oportuno. Entonces entiendo que ¿Qué información? Se está haciendo un estudio justamente de lo que ha sucedido con los primeros tramos que se han dado de incremento al sueldo mínimo vital, ¿no? Y dentro de esto se está haciendo la evaluación, entiendo yo, y se ha ofrecido que en los próximos días estarán saliendo los resultados. Creo que ahí se podrá mirar de una manera objetiva, fría, si realmente hubo o no hubo impacto, y si ese impacto se dio, en dónde fue y de qué manera para la siguiente implementación, digamos, el siguiente tramo se tiene que compensar. Acá lo que se busca es no romper el equilibrio o no romper la inercia que ya se tiene en cuanto al crecimiento económico que venimos dando, ¿no? Y por otro lado, también es importante considerar, Clorinda,
que todas las políticas públicas que estemos nosotros mirando, y por eso la Cámara ha sido de alguna manera pionera en lanzar al mercado un semáforo de competitividad. Estamos evaluando todas las políticas públicas que nacen del Ejecutivo y sobre todo las que vienen del Congreso, ¿no? Del canal de donde ustedes vienen, para evaluarlas en su impacto en la competitividad del país. Es un aporte, ¿no? Para darle una alerta sobre qué podría ser bueno y que de repente no ser oportuno en algún momento, ¿no? Bueno, justamente lo que estamos viendo en esta perspectiva del semáforo de competitividad es alertar, ¿no?, a los legisladores y a los formadores o creadores de políticas públicas sobre los riesgos que podrían tener algunas de estas iniciativas que puedan atentar contra la competitividad del país, y esto nos pueda pasar una factura en el mediano plazo. Y también los estamos alertando de lo positivo que hay algunas políticas públicas, y felizmente creo que hoy día la mayoría son políticas públicas positivas a la competitividad, pero hay que tener cuidado con aquellas que tienen una señal roja. Entonces, estos son aportes constructivos, por eso es que hay que mirarlo de manera, digamos, objetiva. Hay que no idealizar, digamos, quitarle las ideologías a las decisiones en cuanto a políticas públicas, y más bien manejarlas dentro de un esquema que tenga un cierto sustento técnico, un sustento económico, un sustento antropológico y también sustentos ambientales. Yo creo que si manejamos con este nivel de responsabilidad la evaluación de las políticas públicas, vamos a seguir construyendo un país que no solamente crezca, sino que también brinde desarrollo y, lo que es más importante, calidad de vida para todos los peruanos y todas las regiones del país. Así es, señor Durán, vamos a una breve pausa. Le pido, por favor, para el retornar, preguntarle sobre la luz roja y la luz verde, qué es lo que le preocupa en estos momentos. También le vamos a preguntar sobre la política tributaria. Volvemos con mucho más aquí en su programa Más Economía del canal del Congreso de la República. Usted está viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Los alumnos entran al colegio en marzo, pero yo entro en mayo porque mi contrato recién sale en esa fecha. Yo mando a mis hijos al colegio en junio, porque no sé cuándo llega el profesor ni los libros. Como sabemos que los profesores y los alumnos no van, por eso demoramos un poquito con el material. Que también son tantos colegios, pues. ¿Para qué voy a ir al colegio si nunca hay nada? Ni profesores, ni libros. Ah, y los baños. Dejemos de tirarnos la pelota. La educación está en las manos de todos nosotros. Asumamos el compromiso de no jugar más con nuestro futuro, haciendo lo que nos toca a tiempo. El Ministerio de Educación está cambiando. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Seguimos combatiendo la extrema pobreza. No puede ser que de los 300 distritos más pobres del país, en el presupuesto que se va a discutir en el Congreso en los próximos días, al 25% de los 300 distritos más pobres se les reduzca el presupuesto. Eso no puede ser. El Congreso de la República aprobó una partida presupuestal adicional para combatir la extrema pobreza de los distritos más necesitados a nivel nacional. Seguimos trabajando por la inclusión social. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Los peruanos sí nos ponemos de acuerdo. El Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley de la consulta previa para buscar un mecanismo que permita a los pueblos indígenas hacer respetar sus derechos. Nuestro país tiene muchas riquezas por explotar, pero su mayor activo es su gente y nuestra diversidad cultural. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú. Hoy avanzamos, mejoramos y decidimos abrirles las puertas del Congreso a todos los peruanos para oír de cerca sus preocupaciones y atender debidamente sus demandas, para identificar mejor sus necesidades y así poder representarlos adecuadamente en un Congreso de la República que les abre sus puertas para que construyamos juntos un Perú mejor. El Congreso de la República abre sus puertas al Perú.
amigos del canal 56 del Congreso de la República. Continuamos aquí en su programa Más Economía con Clorinda Velázquez. Estamos dialogando con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, el señor Carlos Durán, a quien le preguntamos acerca de esta iniciativa de los semáforos, de poder ponerle un color a los proyectos que son iniciativas legislativas básicamente, ¿no? También hay del Ejecutivo. Bueno, en realidad al Legislativo llegan iniciativas del Ejecutivo que son proyectos de ley, así como las propias iniciativas que salen de las diferentes comisiones del Congreso y que son consideradas proyectos de ley. ¿Cuáles tienen de las que usted recuerda en estos momentos que se le venga a la mente para poder destacar las que están con color verde, es decir, que tienen el visto bueno, por decirlo de alguna manera, y las otras que puedan tener luz roja, lo cual puede significar una alerta a los congresistas o al Ejecutivo para evaluar la no conveniencia que pudiera estar afectando la competitividad? Bueno, por ejemplo, muy a tono con lo que veníamos conversando sobre el tema de inversiones, hay un proyecto de ley en el Congreso que promueve, digamos, la intervención de la Contraloría en un control previo en todos aquellos procesos de privatización, o sea, aquellos procesos de privatización. Creemos que ese es un mecanismo interesante, digamos, que le daría a la Contraloría una función mucho más preventiva que correctiva, es decir, tratar de trabajar conjuntamente con los procesos en el ex ante para evitar cualquier situación que demore después la implementación y la puesta en ejecución de los proyectos una vez otorgados a través de las concesiones. Entonces creemos que esa es una iniciativa que tiene para nosotros un semáforo verde, porque ayudaría a la competitividad, reduciría los plazos y elevaría el nivel de predictibilidad en los procesos de privatización. ¿Ese ya se aprobó todavía? Entiendo que está en las comisiones, esperemos que pase al Pleno y que pueda tener, digamos, la discusión y el intercambio que corresponde y pueda ser aprobado. En contrapeso a eso, por ejemplo, tenemos con una cierta preocupación, y nuestro semáforo está en rojo, la intención que hay en algunos proyectos de ley que pretenden, por ejemplo, eliminar los regímenes especiales que hay en temas laborales para la exportación de productos, ¿no? Y los regímenes laborales también especiales que hay para el sector agrario, que son uno de los incentivos y quizás impulsadores más importantes que se han dado y que han permitido hoy día que nuestras exportaciones se dupliquen cada 5 años y que tengamos una proyección de que este año estemos terminando con cerca de $50.000 millones en exportaciones. Entonces, nosotros creemos que una decisión de ese tipo podría afectar dramáticamente la competitividad y, por lo tanto, la posibilidad de seguir creciendo en exportaciones. Por otro lado, también está el tema de la limitación de tierras, que nos parece muy poco objetivo, muy discrecional, el poner límite a la tenencia de tierras, que eso también podría estar generando un incentivo negativo para las inversiones y, por lo tanto, la competitividad de los proyectos que se puedan estar pensando. Aún cuando allí en ese tema, desde el Ejecutivo han dicho que van a hacer un censo, como que no lo están poniendo como prioridad, ¿no? O sea, bueno, venía con mucha prioridad, pero creo que el Ministerio de Agricultura y el Ejecutivo ha puesto las cosas en su sitio y ha dicho, oiga, no tomemos decisiones hasta que no tengamos un censo. Si el último censo ha sido de hace muchos años atrás, hagamos un censo agrario y a partir de esa información midamos los impactos y tomemos las decisiones más correctas. Nos parece muy acertado. De todas maneras, ya la iniciativa nomás ha generado cierta incertidumbre que pudiera estar atentando contra la previsibilidad y la predictibilidad de proyectos de ese tipo, ¿no? Así es. Ahora, la siguiente pregunta viene por el lado de algo que ustedes trabajan mucho y que evalúan permanentemente, que es el tema tributario, ¿no? Se habla de mayores facultades para la SUNAT. Se habla también de un paquete que podría estar llegando por parte del Ejecutivo al Congreso también, para combatir la evasión, la elusión tributaria, y recientemente también se han incorporado más sectores al tema de las detracciones, ¿no? ¿Cómo ve el tema? Bueno, en primer lugar, uno de los proyectos de ley que estaba incentivado por el Ejecutivo y que tenía un semáforo verde de parte nuestra era el fortalecimiento de la SUNAT, ¿no? Que ya fue aprobado y está hoy día en plena implementación. Así es. Entonces hay que primero ponernos en la perspectiva que tenemos hoy día, que hay una normativa y hay unas políticas públicas claras de fortalecer
a la SUNAT como el ente administrador de la política tributaria en nuestro país. Y en esa línea se le va a dar una serie de estructuras, digamos, orgánicas y capacidades de decisión que van a fortalecer no solamente la estructura propia de la SUNAT, sino el capital humano, y se van a enfocar en aquellos temas que son fundamentales, que es la recaudación. Y que vayamos gradualmente, espero yo, a partir de las modificaciones que se están ya anunciando y que van a ser motivo de algunas propuestas que el Ejecutivo presente al Congreso, ir a un sistema tributario mucho más simple, mucho más administrable, mucho más predictible para el contribuyente, que esté en realidad reducido, esperemos, a 4 tributos básicos, que son el impuesto a la renta, que debería ser el motor de la recaudación, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y las tasas que se pagan por importaciones y las tasas aduaneras, ¿no? Y vayamos desmoronando poco a poco todo este sistema de impuestos temporales que han terminado convirtiéndose en impuestos permanentes y que lo único que hacen es generan sobrecostos y además dificultad y desincentivan a la formalidad, y por lo tanto no ayudan a ampliar la base de contribuyentes. Y tenemos hoy en día que cerca de 15.000 empresas, ¿no?, del total del universo de empresas, aportan con casi el 87% de la recaudación por impuesto a la renta, cuando además el impuesto a la renta no es el impuesto que más contribuye a la recaudación del fisco, sino es el impuesto general a las ventas. Y el impuesto general a las ventas es un impuesto ciego, es un impuesto que lo paga el más pobre como el más rico. Entonces tenemos que ir manejando este sistema para lograr ordenarlo y alinearlo. Entonces ahí hay un tema importante. Se ha dado un paso con las detracciones, creo que es un mecanismo para ir controlando de mejor manera y cruzando información para poder evitar la evasión del IGB, que además ya está en niveles razonablemente, se ha ido reduciendo, y la evasión del IGB está alrededor del 35-36%. O sea, ¿era necesaria esta última medida? Bueno, ahí no, en cuanto a la medida, posiblemente tenga un efecto positivo. Lo que quizás habría que discutir un poco es si la tasa era la más adecuada, es decir, 9%, porque en realidad ya hoy día los márgenes de comercialización son tan pequeños por la misma dinámica de nuestra economía que probablemente se hubiera pensado en una tasa menor para no afectar la caja, la liquidez de las empresas, por un lado. Por otro lado, creo también oportuno que se le dé un poco de tiempo, ¿no? Esto no es una norma que se aplique al día siguiente como sale la mayoría de las normas, que se le dé un poco de tiempo a las empresas para adecuarse a este nuevo sistema de detracciones, porque hay que incorporar prácticamente todos los servicios que uno normalmente está contratando. Entonces tiene que tener los sistemas contables preparados para identificar los servicios, hacer los sistemas de detracción, adecuar los sistemas informáticos, porque hoy día la gran mayoría de las empresas ya trabajan con sistemas informáticos y eso implica modificaciones. Creo que ahí la SUNAT debería de ser un poco más flexible y por lo menos postergar unos 30 días el inicio de esta ¿Se ha conversado sobre ese tema? ¿Han hecho algún pedido especial de parte de los asociados de la Cámara de Comercio a la SUNAT en ese tema? Hemos formalizado por escrito esta preocupación sobre el tema de que quizás pudiera estar se estaría presentando algunos problemas a las empresas para implementar las detracciones de manera tan rápida, y que sería conveniente darles pues un tiempo prudencial de 30 días. ¿Ya han aceptado todavía? Hemos enviado la comunicación sustentándola con algunos argumentos. Confiamos en que la SUNAT los va a revisar y tomará su mejor decisión en la medida de lo que la realidad de los hechos nos pueda indicar, ¿no? Y por otro lado, estamos evidentemente muy entusiasmados con conocer también estas modificaciones que se van a dar al sistema tributario para poder opinar y poder quizá contribuir. La Cámara ha hecho llegar un montón de propuestas sobre el particular que esperemos que hayan sido tomadas en consideración, algunas de ellas para poder ir, como digo yo, caminando hacia un sistema tributario más simple, más predictible, mucho más incentivador de la formalidad. Ahora, no solo los asociados de la Cámara de Comercio son las grandes empresas, ¿no es cierto? Cada vez se incorporan más, imagino, las pequeñas, medianas empresas. En ese sentido, ¿qué cree usted que está faltando para incentivar aún más la formalización? ¿Qué esperaría usted de este gobierno en aplicar medidas concretas? Yo creo que acá el trabajo más importante para lograr una formalización, digamos, mayoritaria, hay que reconocer que la informalidad en nuestro país, según datos del Fondo Monetario Internacional, está cerca del 60% de nuestra economía. Es darle todos los incentivos necesarios para que se puedan manejar, digamos, las empresas en el marco formal, con los beneficios que pudieran haber estado obteniendo por estar en un sistema informal. Y creo que eso pasa por simplificar
todos los trámites, por hacer más sencillo el cumplir con los compromisos tributarios, por eliminar gradualmente todos los sobrecostos no remunerativos que a veces atentan contra ¿Cómo cuáles? Bueno, existen sobrecostos no remunerativos que están vinculados a temas laborales, y creo que los regímenes especiales que se están dando, sobre todo, y hablando de la pequeña y la microempresa, que se tienen que profundizar y que se tienen que seguir incentivando y no darles plazos perentorios como se está proponiendo con la nueva Ley General de Trabajo, es decir, que los regímenes especiales que incentivan la legalización y el trabajo digno de los trabajadores en las pequeñas empresas tenga un plazo de caducidad. Ese es un tema que es discutible, ¿no? Y que pretendemos que no sea así. Y luego hacer que evidentemente las empresas perciban que por los impuestos que están pagando reciben servicios del Estado. Entonces también le toca al Estado demostrar que retribuye los impuestos que pagamos con servicios de calidad en educación, en salud, en seguridad, básicamente, y en mejora en la infraestructura. Entonces creo que es un trabajo de ambos lados, es un trabajo tanto del Estado como de los empresarios, de lograr ir encontrando el equilibrio donde pagar un impuesto sea no una obligación, sino un compromiso con el crecimiento y con el desarrollo de su país, y del Estado retribuir por esos impuestos con servicios de calidad y que permitan acortar las brechas que tenemos en algunas regiones de nuestro país. Brevemente le ruego ya como una última pregunta, el tema de la Ley General de Trabajo. Se viene una discusión muy breve, dentro de muy poco, en el seno del Congreso de la República. ¿Qué expectativas tiene sobre esto? Bueno, ya hemos hecho llegar al Consejo Nacional de Trabajo nuestra opinión sobre el proyecto de Ley General de Trabajo que desarrollaron la comisión de expertos presidida por el doctor Blancas. Hemos llegado a aceptar, digamos, una buena parte de lo que se ha planteado ahí. Se ha quedado un pequeño número de artículos con los cuales no estamos al 100% de acuerdo, sino parcialmente. Le hemos presentado nuestras propuestas de modificación a esos artículos, se lo hemos entregado oficialmente al Ministerio de Trabajo. Entiendo que ahora el siguiente paso es el Ministerio evaluará eso, nuevamente con un impacto económico sobre el hecho de que la ley entre en funcionamiento, lo llevarán al Consejo de Ministros para su discusión y luego se convertirá en un proyecto de ley que se vaya al Congreso para que pueda pasar por las comisiones y finalmente en el Pleno se discuta y se apruebe la Ley General de Trabajo, ¿no? Muy bien, y queremos agradecer al señor Carlos Durán, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, y bueno, una felicitación anticipada por los 124 años de existencia como este gremio tan importante y que aporta tanto al país. Muchas gracias, Clorinda, por los saludos. Lo trasladaré a nuestros más de 10.000 asociados, muchos de ellos micro y pequeños empresarios, y también felicitarlos a ustedes, a este canal del Congreso que cada vez está contribuyendo a crear más nacionalidad, a crear más identidad con nuestra patria, ¿no? Y espero que nosotros también podamos contribuir en algo a ese esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Amigos, con esta interesante entrevista nos despedimos, así que continúen ustedes con la programación del Canal 56 del Congreso de la República.